Queridos estudiantes, buenas tardes. En esta ocasión he querido realizar un tutorial para explicarles más a fondo lo que tiene que ver y lo que nos concierne la norma ZAPA para ese segundo corte. Quiero hacer énfasis en 3 puntos esenciales. El formato general, citación de texto, ya sea textual o literal, de más y menos de 40 palabras, parafraseo y referencias. En esta primera parte, haciendo un esbozo de la cartilla, tenemos el formato general, papel del tamaño del papel, tamaño carta, tipo de letra, fuente, espaciado, encabezado, sangría, tiene que ver con las márgenes y la alineación con la que empiezan las palabras, teniendo en cuenta la margen. Y vamos a hablar sobre citación de texto. ¿Qué es cita de texto? En la elaboración de cualquier documento es necesario hacer una citación de texto y tener en cuenta si es literal, de más de 40, de menos de 40, según autor o según texto. Esas son como las divisiones que tiene la cita textual o literal. En cuanto a la cita textual, se define como extraer el fragmento o ideas, por eso se llama textuales, del mismo texto o del documento del cual estoy tomando referencia. Existen citas de menos de 40 palabras, de menos de 40, de más de 40, en autor o en texto. Iniciamos con cita de menos de 40. Es la que se escribe dentro del texto que yo vengo redactando. El ejemplo claro está en este párrafo que nos están desglosando el texto del cual vengo hablando e inicio la cita de menos de 40, tengan en cuenta, con autor, año y la palabra firma, 2 puntos, paréntesis, y hago la cita textual, cierro comillas, punto, y la página haciendo referencia. Esa es basada en autor. Ojo cuando es basada en autor, porque inicio citando con el autor y la fecha. Cuando es basada en texto, también va inmersa, pero a diferencia del anterior, es que inicio en comillas. Yo puedo tener la cita literal con las 40 palabras que yo requiero y que voy a tener en cuenta dentro de mi cita. Incluso puedo tener un párrafo extenso y lo que hago con estos paréntesis y los puntos suspensivos es indicar que antes de esta cita de 40 tengo más texto, pero no lo quiero escribir acá, porque primero me haría una cita de más de 40 y segundo, no es tan relevante. Como no es tan relevante, menciono parte de la cita, parte de lo que está ahí en el texto de referencia que me contea menos de 40. Entonces, ¿qué hago con la cita basada en texto de menos de 40? Vengo hablando, abro comillas. Si tengo texto antes y no lo quiero escribir porque no es relevante, le pongo los paréntesis, los puntos suspensivos, hago la cita, como menciona acá el corchete, cierro paréntesis y termino con apellido, año y la página donde encuentro eso porque es de texto. Ahora, cita textual de más de 40 palabras. Esta cita es quizás la más importante de todas, porque al hacerla indica que se tiene total conocimiento sobre norma ZAPA. Vengo hablando de cualquier cosa, bla, 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 pero entonces lo que voy a citar a continuación es de más de 40. Lo que debo hacer es, como es basada en autor en este caso, es decir, cita de más de 40 palabras basada en autor, lo que hago es colocar el apellido del autor, el año y la palabra nos menciona, nos dice, indica, bla, 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 bla. La cita la saco en una sangría o margen diferente a la que vengo trabajando en el texto de mi documento. Quiere decir, aquí no lo están relacionando, referenciando, pero esta cita de más de 40 palabras tiene que ser totalmente diferente o ir totalmente diferente a la margen que vengo yo trabajando en el documento original.
Como venía diciendo, al iniciar mi cita basada en autor de más de 40, autor, año, menciona, nos dice, afirma. Quiero aclarar que ese nos dice indica que yo estoy hablando en primera persona del plural. No es aconsejable utilizar el nos, pues porque de todas maneras estaría usando una forma personal. Lo que podemos hacer acá es indicar que puedo hablar en impersonal, entonces en este caso sería el autor, el año, menciona, dice, afirma, saco la cita en una sangría diferente, o sea, no desde aquí sino desde acá, puede ser acá, centrado, para indicar que esa es la cita de más de 40. Termino con la página y 2 puntos y voy a seguir hablando de lo mismo de lo cual venía hablando antes de la cita. Cita basada en texto de más de 40. Exactamente lo mismo que en la anterior explicación de basada en autor, pero la diferencia es que ya no voy a indicar el autor. Voy a indicar en las primeras páginas del capítulo 1 o en el capítulo 1 o en el prólogo, porque ya no es directamente del autor, sino en el texto. Menciona 2 puntos y hago exactamente la misma operación de la anterior. Saco la cita de más de 40, centrada en diferente sangría, en diferente espacio y diferente margen o sangría del cual vengo ya trabajando en el documento original. El segundo aspecto importante a tener en cuenta es el de parafraseo. ¿Qué es parafrasear? Parafrasear es exponer en las propias palabras de uno o en palabras de uno, no con palabras sino en palabras propias, aquello que algún autor dice, ¿sí? Algún autor que yo estoy consultando, algún autor que yo estoy mencionando. Debe incluirse el autor, es decir, el apellido del autor y el año de publicación. También existe basada en texto y basada en autor. Ojo porque el parafraseo no tiene límite de palabras. El parafraseo simplemente es parafraseo. Es decir, yo puedo tomar aquello de lo que yo estoy investigando de X autor, mencionarlo, pero tengo que citar el autor. Entonces, ese parafraseo me da la opción a mí de no hacer un plagio y tomar algunas otras palabras de otros autores y volverlas en mis palabras. ¿Listo? Entonces se trata de hacer lo siguiente. Cuando es basada en texto, vengo hablando, mírenlo acá lo indica el corchete, viene hablando, y la cita inicia desde más o menos este punto y termina en este punto. Pero antes de que termine la cita, yo lo que hago, como es basada en texto, cito al autor del texto, el autor, es decir, el apellido, la coma y el año. Cuando es basada en texto, estos datos de autor y año van al final de la cita. Aquí termina, es decir, termina aquí en lejanos e indico en este caso apellido y el año que termina mi cita ahí. ¿Listo? A diferencia de cita de parafraseo basada en autor, viene hablándose del texto, la contextualización que yo vengo hablando, según el ejemplo, mírenlo acá. A diferencia de texto, la cita basada en autor inicia con los datos de autor o apellido del autor, coma y el año. Acto seguido, hago la cita hasta lejanos y termino la cita. Esta misma cita es la misma que está arriba para hacer énfasis de en qué momento, cuando es de autor, dónde hago la referencia del autor y cuando es texto, dónde la ubico. Cuando es texto, al final de la cita y cuando es autor, al comienzo. Cuando es reglas según dos autores, para citarlos, los hago exactamente teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿sí? Esto, parafraseo y cita textual, todo lo que ya se ha mencionado lo tengo en cuenta, pero cuando es de dos autores lo hago de esta forma. En este caso, apellido 1 y cursiva, apellido 2, el año, afirman, o en el ejemplo, por ejemplo, el anterior, el parafraseo sería apellido 1 y apellido 2 y el año. Cuando son de 3 o más autores, aquí está para que ustedes lo puedan leer.
o 6 o más autores con el et al 2016 afirma. Es decir, todas las citas anteriores mencionadas las puedo hacer de 2 o más autores, de 3 a 5 autores o de 6 o más autores, como uno lo desee y sea requerimiento. Tercer punto es el tema de las referencias. Aquí hay digamos que una lectura que es necesario que ustedes la hagan. Hasta acá, en definición, por ejemplo, de sangría francesa, que es el espacio que hay y que se hace en la bibliografía o en las referencias bibliográficas al final. Este formato ya lo tiene todo Office. Si tú vas a hacer cualquier trabajo, tú lo colocas en referencia norma APA o iContec y él te va a organizar el trabajo de esa forma. Cuando tengo referencias o voy a hacer referencias, tengo que tener en cuenta los siguientes aspectos. Tengo que tener en cuenta título del libro, autores, edición, registro, si hay, impresión. Esto lo tiene cualquier libro, ¿sí? Y por eso aquí lo está desglosando. Cuando yo empiezo a hacer referencia, tengo que tener en cuenta que hay una forma básica que es la misma que yo vengo trabajando con libro y autor. Por ejemplo, forma básica es apellido, iniciales, año, título, lugar de publicación y editorial. Aquí está el ejemplo. Claramente, los títulos van en letra cursiva, eso también lo puede modificar el Office que uno tenga. Cuando es libro con autor, que es la misma forma básica, apellido, título, ciudad y editorial. Con editor, quiere decir que es un libro que es una quinta, sexta, séptima edición de la después o seguida de la primera y de la original, es decir que es tomada por otra persona y reeditada. Aquí viene la diferencia. Vendría siendo el apellido, la inicial y tiene que haber esta palabra ed. Ed es editor. Cuando uno en norma APA ve apellido inicial, el ed marca que es de editor, no de editorial, que es diferente. Año, título, la ciudad y la editorial. Cuando tenemos, porque en este caso de referencia a normas APA nos da muchísimas formas de citar o facilidades para citar, en este caso puedo tener también un libro en versión electrónica. Quiere decir que es un libro que yo bajé de una versión electrónica. Apellido AA, iniciales, quiere decir eso. Apellido 1, porque también puedo tener 2 apellidos. Un libro en versión electrónica con 2 autores. Apellido, iniciales, año, título y recuperado de. Tengo que tener muy en claro que de qué sitio fue recuperado el libro, ¿sí? Capítulo del libro. Esta es una parte esencial y deben tenerla en cuenta. Se referencia a un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro consta de capítulos escritos por diferentes autores, ¿sí? Lo mismo que pasa acá. Si yo tuviera este capítulo, quiere decir que aquí el editor es esta persona que recopiló 4, 5, 10 capítulos y los colocó en este libro. Entonces acá la cita para capítulo de un libro sería apellido, iniciales, si son 2 o 3 autores se repite este mismo, el año, el título del capítulo o la entrada en. Iniciales, apellido, editor, iniciales de editor, título del libro, paginación, ciudad y editorial. En este caso el ejemplo viene siendo de la siguiente manera. La primera parte marca el título del capítulo y cuando hablo de entrada en es ya el libro donde se encuentra ese capítulo. Entonces, en este caso vendría siendo el ejemplo de esta forma. Gómez, iniciales, si son 2 iniciales o una sola, no importa. Año, título del capítulo, en este señor, editor, indica que él es el editor del libro Filosofía para Niños, la página, ciudad y editorial.